Muchos habrán conocido la historia de los peruanos, de los mestizos indígenas que sirvieron en el ejército real del virrey La Serna de Canterac, pero pocos conocen la historia de los españoles peninsulares que defendieron los ideales de Sucre y Bolívar. Y este es el caso de... Bienvenidos. El día de hoy voy a hacer una segunda parte de datos curiosos que no sabías probablemente de la batalla de Ayacucho, aprovechando que este último 9 de diciembre del presente año estuve en Ayacucho, específicamente en la Pampa de la Quinua, conmemorando el bicentenario de la batalla de Ayacucho. Estando en la Pampa de Ayacucho, apreciando la escenificación de la batalla, muchos se referían al ejército real del Perú como los españoles. Allí están los españoles. Es todavía esta creencia popular en el peruano por medio que persiste el día de hoy. Y esto, la verdad que poco a poco se está desmintiendo. De hecho, el mismo museo ubicado en la plaza del distrito de la Quinua, que está cerca de La Pampa, especifica claramente que el ejército patriota, bueno, lo especifica entre comillas incluso, y el ejército real estaban conformados por americanos, criollos, mestizos, indígenas en ambos bandos, y que el Ejército Libertador Unido del Perú, liderado por Sucre, conformado en su gran mayoría por gran colombianos. Y eso se refleja de hecho en el mismo monumento que al día de hoy está en la Pampa de la Quinua, que se construyó con motivo del 150 aniversario de la batalla de Ayacucho, el año 1974. Podemos apreciar la estatua de 6 hombres, de los cuales solamente 2 son peruanos. El Estado Mayor liderado por Agustín Gamarra, uno de los 2 peruanos que aparece en la estatua, y bueno, el otro peruano es José de la Mar. Los otros 4, bueno, Sucre, gran colombiano, Jacinto Lara, gran colombiano, José María Córdoba, gran colombiano, y Guillermo Miller, británico. Cabe mencionar que la Legión Británica también se hizo presente en la batalla de Ayacucho. Pero el dato más inédito que pocos conocen es la historia de los españoles peninsulares, me refiero a españoles europeos, que participaron en el Ejército Libertador Unido del Perú, en el ejército de Sucre. Imagínate, un español peninsular combatiendo a favor de Sucre contra el ejército real. Muchos habrán conocido la historia de los peruanos, de los mestizos indígenas que sirvieron en el ejército real del virrey La Serna de Canterac, pero pocos conocen la historia de los españoles peninsulares que defendieron los ideales de Sucre y Bolívar. Y este es el caso de Vicente Tur, la historia de los hermanos Tur. Como seguramente sabrán, la historia de los hermanos Castilla, Ramón Castilla, Leandro Castilla. Ramón Castilla combatiendo en el ejército de Sucre y Leandro en el ejército real. Pero pocos se conocen de la historia de los hermanos Tur. Vicente Tur en el Ejército Libertador Unido de Sucre, mientras que su hermano Antonio Tur combatiendo en el ejército de La Serna, defendiendo las banderas del ejército real. Esto está atestiguado en un libro, bueno, en las memorias de un general llamado Manuel Antonio López. En sus memorias, de hecho, se menciona también un dato muy curioso, que siempre es escenificado bueno, todos los años que se realiza la batalla, la escenificación de la batalla de Ayacucho, se muestra que antes de iniciarse esa batalla, de hecho, antes de iniciarse esa batalla, pocos peruanos saben que hubo un momento de tregua en la que los familiares, bueno, es que en la batalla de Ayacucho, tanto en el ejército real como en el ejército libertador, habían personas que estaban unidas por lazos de parentesco, eran hermanos, y esto lo atestigua las memorias del general Manuel Antonio López, que dice que antes de que se iniciase esta batalla, Sucre le había dado el permiso a Córdoba, un general Córdoba,
que le diera ese permiso a todos los soldados del Ejército Libertador Unido para que puedan despedirse de sus familias que estaban en el otro lado del bando, en el ejército de Canterac, de la Serna, que por intercesión de Juan Antonio Monet llegaron a una breve tregua, porque en realidad pues era una guerra civil. Esto ya está más de claro. La misma escenificación que se hace todos los años en Ayacucho se muestra este acto de honor, este acto de que siempre va a haber un momento para la tregua en una batalla, y que la batalla de Ayacucho realmente fue una batalla entre hermanos que defendían distintos ideales. Sin embargo, esta historia de este abrazo previo a la batalla de Ayacucho es algo que no se difunde en los medios de comunicación, a pesar de que la escenificación lo representa todos los años. No se presta mucha importancia a este acto de abrazo de soldados, tanto del batallón del Ejército Real como del Ejército Libertador de Sucre. Y bueno, la historia nos muestra este acto como un acto para reflexionar realmente esta batalla. La historia de los hermanos Castilla, ya mencionada, Leandro en el Ejército Real, Ramón en el Ejército Libertador. Pero poco es difundido la historia de los hermanos Tur. Como vuelvo a mencionar, Antonio Tur defendiendo el ejército, defendiendo las filas del Ejército Real, mientras que al otro lado su hermano Vicente en el Ejército de Sucre. Las memorias del general López nos cuenta que cuando estos dos hermanos, naturales de Valencia, de la península española, llegaron a saludarse antes de la batalla, Antonio, que servía al Ejército Real, le dice a su hermano Vicente, que estaba en el lado del Ejército de Sucre, le dice: hermano Vicente, cuánta ignominia veo en ti, le dice cuando se encuentran en este acto previo a la batalla. A lo que su hermano Vicente le dice: hermano, no he venido aquí a que me insultes, si es así mejor me voy. Y Vicente da la espalda y se dirige nuevamente al ejército, a las filas de Sucre. A lo que Antonio corre detrás de su hermano, porque en el fondo, él sabe que a pesar de que tengan ideales distintos, convicciones distintas, es su hermano. Él corre porque sabe que probablemente esa es la última vez que lo va a ver. Corre detrás de su hermano y lo abraza. Su hermano vuelve hacia Antonio y se abrazan. Es un acto de fraternidad, un acto que la verdad llena mucho de emoción ver cómo hermanos que crecieron juntos en su niñez, que compartieron quizás muchas anécdotas, peleaban en bandos diferentes. Ambos se abrazan, los hermanos Tur, Antonio Tur con Vicente Tur. Y bueno, así como Antonio y Vicente, las memorias del general López atestigua que eran como 50, bueno, más de 100 personas que salieron a abrazarse, más de 50 parejas, 50 en el bando de Sucre, 50 en el bando del virrey La Serna. Más curioso de conocer la historia de los peruanos que sirvieron en el Ejército Real, está la historia de este español peninsular natural de Valencia, Vicente Tur, que desertó del Ejército Real y se pasó al Ejército Libertador de Sucre. Y esto demuestra que esta batalla de Ayacucho, como las guerras de independencia del Perú, no eran una guerra entre europeos con americanos, eran guerras entre personas que tenían distintas formas de pensar, distintas formas de concebir el Perú. Por un lado, aquellos que defendían el régimen absolutista, monárquico, y por otro los que defendían la idea de una república, ideas liberales. Esto no era cuestión de raza, de nación, de geografía continental, sino de distintas convicciones. Bueno, existe la historia de Pedro Blanco también. Pedro Blanco, un alto peruano que sirvió en el Ejército de Sucre, pero su hermano estaba sirviendo en el Ejército Real. Y así como la historia de los hermanos Castilla, de los hermanos Blanco, los hermanos Tur,
está pues la historia de otros, probablemente 47 hermanos, parejas de hermanos, que no se conoce la historia. Hermanos de sangre que peleaban por diferentes ideales, diferentes convicciones. Y también recordar la batalla de Ayacucho como una batalla en la que nos demuestra que antiguamente las batallas eran decentes, en el sentido de que existía un acto de honor, tanto en el ejército Libertador Unido del Perú de Sucre como en el ejército del Virrey La Serna, porque antes de iniciar la batalla, creo que en toda batalla siempre tiene que haber un momento de tregua, un momento para dialogar, ver si se llega a un acuerdo. Y bueno, si no se llega a un acuerdo, pues no hay otra opción que la batalla. Pero esa opción de dialogar antes de iniciar una batalla es algo que se debe tener en cuenta el día de hoy cada vez que podamos iniciar un conflicto en la vida real. Creo, el diálogo siempre debe servir como un antecesor. Y también, cómo finaliza esta batalla también representa esa categoría digna de los antiguos generales. Porque cuando el virrey La Serna es hecho prisionero, bueno, La Serna reconoce su derrota y en un acto honorífico digno dice, él reconoce la gloria del ejército vencedor. Y él menciona, gloria al ejército vencedor. A lo que Sucre también en un acto de honor reconoce que el enemigo es digno de que es un rival que sabe perder. Y Sucre le dice, gloria al ejército vencido. Y en un acto de honor Sucre le devuelve la espada a La Serna, porque es un hombre pues que también sabe reconocer que ha perdido. Entonces estos son actos que al día de hoy hay que también revalorar, reconocer cuando uno es vencido, reconocer al vencedor, y el vencedor también reconocer al vencido. Bien, esto es algo que quería especificar porque me ha impresionado y me ha impactado mucho lo que fue la escenificación de la batalla de Ayacucho por sus 200 años en la Pampa de la Quinua. Y bien, espero que puedas difundir esta información, y si tienes alguna observación respecto a la batalla de Ayacucho, te invito a que comentes en la parte de abajo. Bien, nos vemos hasta una próxima.